Buenos días regalados, añada buena que tengamos, con salud cumplida, con todos juntos y alegría en los corazones. Estos días entre Rosh Hashanah y Kippur se llaman Aseret Yemei Tshuva o Ben Kesel Azor. 10 días de tornar en Teshuvah y Ben Kesel Azor. Kese es Rosh Hashanah porque es el primer día del mes. Kese es cubierta porque el día, a la noche no la tenemos la luz de la luna. La luna ya está prendida, no hay nada. Y Azor es el 10 día que sale el día de Kippur. En estos días debemos de mandar perdón, selichot, a limpiar los corazones y íntimas en estos días que estamos en una época muy, muy desgraciada. No sabemos de un día al otro lo que va a ser. Si es las personas, si es la gente, si es el gobierno, un Dios y mi alma lo sabe lo que está afitando. En 1 hora, en 2 horas, se está trocando todo. Y la población no se van siempre a los órdenes del gobierno, de los rabinos. Cada uno hace lo que quiere. Bueno, yo en esos días, cuando era muy chico, en los años de 60, mi casa no era casa religiosa, enteramente no era religiosa. Mi padre no se iba a la Keilah, Indy más, sino los cuñados, que son los hermanos de mi madre, le mercaban silla y le decían, Daniel, ya paguemos la silla, ahí deben a la Keilah, al Cal. Decía mi padre, ¿qué hemos dicho que me merques silla? Yo ya me puedo estar ahí en pie bien. Bueno, se iba, no sé, 1 hora, 2 horas, no era para él. Lo que sé yo sé de la gente mayor que había en el cuartier en Haifa y de mi nona, tíos, tías. Esto es, mi nona siempre tenía las oraciones, no sé de dónde. Ella me empezó el Igdal Elohim Chai, Lecha Dodi en Noche de Shabbat en español. Y siempre de ella es que me empecé. Y cuando le demandaban, Nona, ¿cómo puede ser que en la tefilá hay esturlica y después otra cosa? Ay, Jacobí con Sinaed. Pues quiero cantar una de ellas. La chaña dio esturlica nos coló, que guay de su madre, la hija ya voló. No sé cómo están apegadas las dos, verdaderamente que no sé, y no hay a quien preguntar, me parece. Pues la cantaré porque en estos días tenemos de menester de limpiar los corazones, el penserio. Y quién sabe, en cada oración y oración se topará una palabra buena que va a subir arriba, arriba y que va a quitar esta epidemia de nuestra vida porque el mundo entero se trocó enteramente y quién sabe por cuánto tiempo que va a pasar de ainda hasta que se va a enderechar el mundo y va a tornar a su lugar. La chania dio esturlica nos coló, que guay de su madre, la hija ya voló. Al calentri me enamoré de ver la teva me desmayé. Se fue al calvezo la mesusa, se fue al dere, echó una doa. Banco tupí y más sentí al lado del Mashiach ben David. L'Adonai Eloheinu הרחמים והסליחות. L'Adonai Eloheinu
הרחמים והסליחות. יצב האל לדל שואל, ויהיו דלתיו פתוחות. המון שיחו ומר רוחו, לאלוהי הרוחות, אשר יירא בית יקרא למשפטים ותוכחות. לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות. בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה דראש סליחה מאדון אדונים. רחץ וטהר ואל תאחר, בטרם ימים פונים. ומהרה רוץ לעזרה, לפני שוכן מעונים. ומפשע וגם רשע ברך, ובחד מאסונים. אנשי שמך יודעי ישראל נאמנים. לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים. עמוד כגבר ויתגבר, להתוודות על חטאים. יעל דראש בכובד ראש, לכפר על פשעים, כי לעולם לא נעלם מימינו נפלאים. וכל מאמר אשר יאמר לפניו הם נקראים. המרחם הוא ירחם עלינו כרחם אבל בנים. לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים. Esto se dice ha recibido como sea en estos días, en esta época, en esta vida muy estrecha que está. Ya vos lo dije en delante. Yo, como no era de casa religiosa, mi nonna me decía, me pedía, Jacobico, ven al cal, ven al cal, ven al cal. Y venía, ella tenía silla al lado de la Rubesa, que es la mujer del Jajam Jalewa, era de la Alexandria, y cantaba los piyutim, o toda la tefilá, al uso de los estambulís. Y yo 2 horas, 3 horas ya me iba, nona, ¿dónde están los bizcochos? Quiero bizcochos. Bueno, si era Rosh Hashanah ya me mandaba, si era en Kippur, me decía, Jacobico, entre unos 2 años vas a tener el Bal Mitzvah, no puedes comer en Kippur. Además, si vas a tomar un bizcochico, solo toma y contápalo con la tevajica, que no vean que tomates. Bueno, yo hice mi vida en la casa de mi padre y madre, y apegada a la casa era de mi nona. Mi nona era de Ortaköy, de Estambul.
Y es que se engrandecieron en la época de los 30, 40 y que hicieron la liga en 49. Me acuerdo unas cuantas oraciones y unos cuantos piyutim, a mano más, y yo me parece que al día, después de la Bar Mitzvah, yo ya me estetí de ir al Cal y no me fui más. Me dijeron cuando estuve atrás allí, 20 años me parece, en México, en la Keilah de los turcanos allá, me llamaron que suba a la Teva. Y eché allá la tefila, me dijeron, señor Zarco, ¿te puedes hacer Hazán en nuestra Keilah? Me demandaron que me haga Hazán. Yo de mí para mí dije, ¿yo voy a ser Hazán de ahora en adelante? No, me puede ser que perdí una carrera grande de Hazán, quién sabe. Lo que sé, lo que no sé me puedo empezar. Y bueno, cada oración y oración que tenemos en los corazones va a subir arriba y quién sabe, el mundo entero va a tornar a su lugar. ¿Cuánto? Un yo y mi alma lo sabe. Y por esto me pregunta a vosotros, mi demanda a vosotros es eh, besar la mano uno del otro, oír uno al otro, ayudar uno al otro, pensar sobre la Keilah entera, sobre el pueblo de Israel y todo eso se va a enderechar. Añada buena y orosa y que tengáis el Yom Kippur que vos pase liviano. Sí, buenos días.